Muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Es un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes en este hermoso lugar. Bueno, ya salió el sol. El sol se escondió por prácticamente casi 3 días, pero gracias al Señor que nos da otra vez la oportunidad de poder estar juntos. Agradezco al pastor Pérez y al pastor Orlando por la oportunidad que me dan de presentarme ante ustedes, ante el Señor primeramente y ante ustedes. Estudiar un tema, no tal vez un sermón, pero sí un pequeño estudio que lo vamos a titular, o que lo hemos titulado, La luz mayor y la luz menor. Pero antes, ya sé que oramos, pero me gustaría que, si son tan amables, pudiéramos ir nuevamente de rodillas para invitar al Espíritu Santo que sea nuestro maestro. Querido Padre Celestial, usted sabe, Señor, de que nosotros no nos sentimos dignos de pararnos aquí al frente de su pueblo en estos momentos. Yo me siento indigno y es por eso que le pido que la justicia de Cristo me cubra en estos momentos y que la sangre de Cristo Jesús me perdone y me limpie de todos mis pecados. Al presentar este estudio en esta tarde o en esta mañana, le suplico de todo corazón, Señor, de que usted nos hable a través de su palabra y de los testimonios. Gracias por escucharnos. Invitamos su Santo Espíritu, que sea nuestro maestro, como dice San Juan 14:26, y que Él nos enseñe y nos ayude a comprender y entender el mensaje para este tiempo del fin. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Les invito, si son tan amables, de que abramos nuestras Biblias y leamos un texto bíblico en el libro de Proverbios. Es un texto que todos conocemos, muy familiar para nosotros, lo hemos leído muchas veces. Proverbios capítulo 29, y leeremos el versículo 18. Proverbios 29, versículo 18, ¿qué dice? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué tengo yo aquí en mi mano? La palabra de Dios, ¿verdad? La Escritura. Y aquí tengo un ejemplar de los testimonios del espíritu de profecía. Si yo los pongo aquí ante ustedes y les pregunto cuál es la luz mayor y cuál es la luz menor, ¿qué ustedes me dirían? ¿Ah? ¿Esta es la luz mayor y esta es la luz menor? ¿Ah? Porque siempre se nos ha enseñado, o al menos desde que yo conocí este mensaje, siempre se me enseñó de que la luz mayor es la palabra de Dios y que la luz menor es el espíritu de profecía. Porque ella en sus escritos dice que sus escritos son la luz mayor, la luz menor que nos llevan a la luz mayor, que es la Biblia. Pero vamos a ver por qué ella dijo esas palabras. Pero antes de entrar a esos detalles y antes de abrir la Escritura, voy a empezar a leer una declaración. Escuchen bien esta declaración. En el 58 o en el 58º Congreso de la Iglesia Adventista, enfatiza la Biblia como regla suprema de fe y de práctica. Escuchen bien, cuando se llevó a cabo este congreso de la Iglesia Adventista, el número 58, se hizo una resolución. Se votó y se tomó una resolución en ese entonces, y yo le voy a leer parte de esa resolución, preste mucha atención. Dice: los delegados del 58 Congreso
de la Asociación General de la Iglesia Adventista aprobaron que los escritos de Elena White desempeñan un papel importante, pero que las escrituras constituyen nuestra regla suprema de fe y práctica. Los delegados del 58 Congreso de la Asociación General de la Iglesia Adventista, reunidos el pasado mes de julio, aprobaron una resolución que reconoce los escritos de Elena White, fundadora y pionera, como algo que continúa desempeñando un papel importante en la vida de su iglesia, pero sin menoscabo de que las escrituras constituyen nuestra regla suprema de fe y práctica y son la norma por la que toda enseñanza y experiencia será probada. Como indicó el pastor Ángel Manuel Rodríguez, director del Instituto de Investigación Bíblica, Elena White debe enriquecer, pero no definir nuestra fe. La resolución sobre la Biblia que se adoptó por parte de los delegados al Congreso de la Asociación General, esto fue en San Luis hace muchos años atrás, precisamente en el año 2005, reafirma la centralidad de las Escrituras en el mensaje y vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, hablemos solamente de la Biblia, en otras palabras. En la resolución afirma sobre las Escrituras que a través de ellas Dios se revela a nosotros ofreciendo una expresión auténtica de su carácter, una verdadera concepción de la naturaleza de la realidad, un registro fiable de sus actos, una revelación de su propósito y una expresión de su amante voluntad para nosotros. Esta fue la resolución que se tomó en ese congreso. Termina esta declaración diciendo: las Escrituras constituyen nuestra regla suprema de fe y práctica y la norma por la que toda enseñanza y experiencia será probada. Su origen divino las inviste con una autoridad y un mensaje que es relevante y trasciende todas las culturas y puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Esta noción por parte de la Iglesia Adventista, ustedes saben que está muy acorde con la posición prácticamente del mundo cristiano en general. Les voy a leer otra declaración y ustedes me van a decir qué les parece esta declaración. Escuchen bien lo que yo les voy a leer. Dice: debemos familiarizarnos con la Biblia. ¿Con quién? ¿Con qué? Con la Biblia. Como cristianos estamos invitados a seguir las huellas de Jesús y hacer frente a la batalla espiritual contra el maligno con la fuerza de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esa declaración? No con nuestra palabra, no sirve. La palabra de Dios, aquella que tiene la fuerza para derrotar a Satanás. Dice, debemos leerla a menudo, meditarla, asimilarla. La Biblia contiene la palabra de Dios, que siempre es actual y eficaz. Si la abriésemos varias veces al día, si la leyésemos los mensajes de Dios contenidos en la Biblia, como leemos los mensajes de teléfono, ¿qué sucedería? Es una pregunta. De hecho, si tuviéramos la palabra de Dios siempre en el corazón, ninguna tentación podría alejarnos de Dios y ningún obstáculo podría desviarnos del camino del bien. Sabríamos vencer las sugerencias cotidianas del mal.
Dice, acogiendo y amando a nuestros hermanos, especialmente a los más vulnerables y necesitados, y también a nuestros enemigos. ¿Dónde está esta declaración? Esta declaración está en cenit.org, Agencia de Noticias Católicas, del 5 de marzo del 2017. Estas palabras son del Papa Francisco. ¿Qué les parece a ustedes? Ahí podemos darnos cuenta de que la Iglesia y Roma tienen una plataforma parecida. Pero nosotros en esta hora vamos a hablar acerca de esa luz mayor y esa luz menor. Voy a empezar a leer, vamos a citar la escritura también, pero quiero leer una cita de Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 280. También se encuentra en un libro que se llama Notas Biográficas de Elena G. de White, la página 218 y la página 219. Dice esta hermosa declaración, presten mucha atención por favor. Dijo ella, tomé la preciosa Biblia. ¿Qué dijo ella? Tomé la preciosa Biblia y la rodeé con los varios testimonios para la iglesia dados para el pueblo de Dios. Ella cogió la Biblia y la rodeó con los testimonios del espíritu de profecía. ¿Y qué dijo ella? Aquí se tratan, dije yo, los casos de casi todos. Se les señalan los pecados que deben rehuir. El consejo que desean puede encontrarse aquí, dado para otros casos similares. A Dios le ha agradado daros línea tras línea y precepto tras precepto. Escuchen el lenguaje, por favor. Pero pocos de entre vosotros saben realmente lo que contienen los testimonios. No estáis familiarizados con las Escrituras. Si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer, e invitándoos a moldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Si ustedes notan y estudian bien detenidamente esta declaración, pueden darse cuenta de que ella nos está diciendo acá que cuando hablaba de la palabra de Dios y hablaba de los testimonios, ella decía que allí en estas dos fuentes se encontraba la voluntad de Dios para su pueblo. Pero vamos al libro de los Salmos, acompañen por favor el libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 36 y vamos a leer un versículo allí muy interesante. Vamos a citar algunos otros textos más, pero vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos, el Salmo 36, y vamos a leer el versículo 9. Salmo 36, versículo 9. Dice el salmista David, porque contigo está el manantial de la vida. O sea, con Jehová, por supuesto. En tu luz veremos ¿qué? La luz. Si ustedes notan, la palabra de Dios nos está diciendo que el manantial de la vida y de la luz es ¿quién? ¿Es quién, hermanos? Es Jehová, Dios. Dice ahí claramente, contigo vamos a ver ¿qué? La vida. ¿Quién es el dador de la vida? Jehová. Y dice ahí la segunda parte del versículo 9, en tu luz veremos ¿qué cosa?
La luz. O sea, Dios es la fuente mayor de luz. Él es la luz mayor, en otras palabras. Jehová. Lo vamos a leer en otros textos. Acompáñenme allí en el libro de los Salmos. Vamos a ver cuál es la luz mayor. Salmo 27 y vamos a leer el versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Dice, Jehová es que mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién es la luz y la salvación? Jehová. Nunca se le olvide eso. Jehová es nuestra luz, porque Él es la fuente de luz, Él es el dador de la luz. Isaías capítulo 60, versículo 20. Isaías capítulo 60, versículo 20. Dice el Señor, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán ¿qué? Acabados. ¿Quién es la luz perpetua? Jehová. Jesús también, que sabemos que Jesús es Dios. En Juan, acompáñenme por favor. Juan capítulo 8, un texto que todos nosotros conocemos. Juan capítulo 8, versículo 12. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? Porque Él es el autor de la luz. Él es la luz del mundo. Jehová es la luz. O sea, Jehová y Cristo son la luz mayor. Volvamos al libro de los Salmos, por favor. Salmo 118. Salmo 118. Y vamos a leer el versículo 27. Dice el salmista David, Salmo 118, versículo 27, Jehová es Dios y nos ha dado ¿qué? Luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. O sea, Jehová es el ¿qué? El dador de la luz. Volvamos a Isaías, un texto más en Isaías, capítulo 66. Isaías capítulo 66 y el versículo 9. Mire lo que dice el profeta Isaías. Isaías 66, versículo 9. Dice claramente, yo que hago dar ¿qué? ¿Qué dice en tu Biblia? Yo que hago dar luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. ¿Quién es el dador de la luz? Dígame por favor. ¿Quién es la fuente de luz? Jehová. Entonces, ¿quién es la luz mayor? Dios. Y entonces, ¿cuál es la luz menor? ¿Ah? Si Jehová es la luz mayor, ¿cuál es la luz menor? Ustedes conocen ese texto, no tenemos ni que buscarlo. Salmo 119 y el versículo 105, ¿qué nos dice? Lámpara es a mis pies ¿qué? Y luz, lumbrera, ¿a qué cosa? A mi camino. Jehová es la luz mayor y la palabra de Dios es ¿qué? La luz menor. Y usted dirá, no es posible eso. Vamos a leer otro texto. Acompáñeme en 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo. ¿Cuál es la lámpara para nosotros? Una luz
¿Que nos la dio quién? Jehová, que es la luz mayor. Porque ya lo acabamos de leer en el Salmo 119 y el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz o lumbrera, pero la palabra original es luz, luz a mi camino. Noten lo que dice el texto de 2 Timoteo 3:16, que lo hemos leído muchas veces. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Y ya vimos que el Salmo 119, 105 dice que la escritura es luz. O sea, la escritura, que es una luz para nosotros, fue inspirada ¿por quién? Por la luz mayor, que es Jehová. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para qué cosa? Para redarguir, quiere decir convencer, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. O sea, Jehová, que es la luz mayor, inspiró la Biblia para nosotros y nos la dio como una luz, como una lámpara, para que alumbre en nuestro sendero diario. Voy a leerle una declaración en Mensajes Selectos, el tomo 3. Escuchen cómo dice esta hermosa declaración, un hermoso pensamiento. Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. Dice: en los tiempos antiguos habló a los hombres, o sea Dios, por boca de los profetas y apóstoles. En estos días, ¿en qué días? En estos días Él les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que sigan. En otras palabras, lo que la mensajera del Señor está diciendo en esta cita es que en estos testimonios que Dios le ha dado a su pueblo a través de la inspiración del Espíritu Santo, aquí está contenido la voluntad de Dios para su pueblo remanente. ¿Quién fue el autor de la palabra de Dios? Nosotros lo sabemos, pero vamos a leerlo. Segunda de Pedro, acompáñenme por favor, capítulo 1. Segunda de Pedro, ustedes conocen esos textos. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 21. Ya leímos uno de ellos, que es 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, que es la luz mayor. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró este libro, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró los testimonios para el pueblo remanente? El mismo Espíritu. Les voy a leer otra declaración más. Apunten si así lo desean. Mensajes Selectos, tomo 3. La misma página, página 32. Escuchen lo que la sierva del Señor escribió. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. ¿Quién es el autor de las Escrituras? El Espíritu Santo, ya lo leímos en 2 de Pedro 1:21, es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Gloria al Señor. El mismo Espíritu. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacer significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. El mismo Espíritu Santo, mis queridos amigos y hermanos, que inspiró a los escritores bíblicos, inspiró el espíritu de profecía. Sigue diciendo el mismo libro, Mensajes Selectos, el tomo 3, pero ahora la página 83, dice: mi misión abarca la obra de un profeta. Usted sabe que muchas veces a ella le preguntaban si ella era profetisa.
Y ella humildemente ella contestaba, yo soy la mensajera del Señor. Pero ella dijo en esta cita, escuchen lo que ella escribió, mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que puedan comprender las mentes de los que han estado sembrando las semillas de incredulidad. Nosotros como creyentes adventistas del séptimo día y como pueblo remanente, tenemos que probar con la Biblia. ¿Con qué libro? Con la Biblia, si estos escritos llevan el sello de Dios o no. Hay más de 12 características, oigan bien mis queridos hermanos, más de 12 características que prueban que Elena G. de White fue una verdadera profeta de Dios. ¿Por qué yo les digo esto? Porque muchos de nuestros amigos evangélicos y de otras denominaciones religiosas nos atacan a nosotros y nos dicen, lo único que ustedes creen en una supuesta profeta y saben el nombre y todo de ella, pero nosotros podemos probar de que Elena G. de White fue una verdadera profeta. Podemos probarlo con la Biblia. Cuando tengamos que enfrentarnos ante una persona de otra denominación que no sea adventista, tenemos que probarlo con un escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Mateo 24:24, ustedes lo han leído, que van a levantarse en el tiempo del fin, ¿qué? Falsos cristos y ¿qué? Falsos profetas. Si van a venir falsos profetas, quiere decir que van a haber profetas verdaderos. ¿Estamos de acuerdo? Satanás va a levantar falsos cristos y falsos profetas y se engañarán inclusive a aquellos que han sido escogidos, o tratará de engañar aún a los escogidos. Nosotros tenemos que probar, hermanos, de que estos libros fueron inspirados por Dios y que de Elena G. de White fue una verdadera profeta de Dios. ¿Lo podemos probar? Yo espero que sí. Escuchen lo que ella escribió en Mensajes Selectos, tomo 3, pero la página 92. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean, oigan bien, todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Cuando usted pone a un lado estos testimonios que fueron inspirados por el mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios y solamente con una declaración conjunta en un congreso mundial, usted dice que solo la Escritura es nuestra única regla de fe. Mi querido hermano y amigo, usted puede estar en un grave peligro de ser engañado en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque de esa manera, a través de esa declaración conjunta, el pueblo de Dios está desechando prácticamente los testimonios que Dios inspiró a través de su Santo Espíritu y que Dios le dio a esta iglesia remanente. Escuchen lo que ella escribió en el mismo libro, Mensajes Selectos, el tomo 3, pero la página 93. Presten mucha atención porque esta es una advertencia para nosotros. Una cosa es cierta, dijo ella. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, ¿qué van a hacer? Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Cuando una iglesia renuncia a este don que Dios le dio, se está colocando automáticamente bajo la bandera de Satanás. Ajá. Uh-huh.
Así es, hermanos. Muchos adventistas del séptimo día, no se sorprendan, ya no creen en los testimonios del espíritu de profecía. Los han rechazado completamente. Otros han llegado hasta un extremo mayor de quemarlos, hacer fogatas, inclusive suben los videos a YouTube. Y dijo ella que aquellos que rechacen el espíritu de profecía o los testimonios del Espíritu de Dios se estarán colocando bajo la bandera de Satanás. Sigue diciendo el mismo libro, pero la página 408, Mensajes Selectos, tomo 3. A nuestro pueblo se le ha dado preciosa instrucción contenida en los libros que se me ordenó escribir. Escuchen el lenguaje. ¿Cuántos? Pregunta ella, y esa es la misma pregunta que yo les hago a ustedes en esta mañana. ¿Cuántos leen y estudian estos libros? ¿Cuántos de nosotros tenemos estos escritos? ¿Los tenemos, hermanos, en nuestras bibliotecas, en nuestros hogares? ¿Los leemos? ¿Los estamos estudiando? La luz que Dios ha dado puede ser considerada con indiferencia e incredulidad. Pero esta luz condenará a los que no eligen aceptarla y obedecerla. Todos aquellos que son o que dicen ser miembros del pueblo de Dios en este tiempo del fin y que han rechazado esta luz inspirada por el Espíritu Santo, serán condenados. Esta luz los va a condenar en el día del juicio. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque muchos de nosotros aceptamos ciertas porciones tal vez de los testimonios y rechazamos otras. Esas porciones que nosotros estamos rechazando de los testimonios nos van a condenar en el tiempo del fin. Voy a leer una declaración más y unas 2 citas más y con esto concluimos. Esta declaración se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 1. Tenemos que volver a leer esos libros, tenemos que volver a desempolvar esos libros que están allí en nuestros estantes. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 36. Escuchen cómo ella escribió. En mi temprana juventud se me preguntó varias veces, ¿es usted profetisa? Siempre he respondido, soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido este título. Es por eso que ella decía que sus escritos eran la luz menor, mis queridos hermanos. Ella en su humildad nunca pretendió que sus escritos fuesen del mismo nivel que los escritos de las Sagradas Escrituras. Pero estas 2 luces que Dios nos ha dado fueron inspiradas por el mismo Espíritu Santo. La luz mayor es ¿quién? Jehová. La luz menor es la palabra de Dios y los testimonios. Sigue diciendo, mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, oigan bien el lenguaje, me indicó es llevar mi palabra. ¿Qué era lo que ella llevaba? La palabra de Dios. Surgirán cosas extrañas. Y en tu juventud te consagro para que lleves el mensaje a los errantes, para que lleves la palabra ante los incrédulos. Y por la pluma y de viva voz, reproches al mundo las acciones que no son correctas. Exhorta usando la palabra. Haré que mi palabra te sea manifiesta. La luz mayor, que es la fuente de la palabra de Dios, que fue la que inspiró este libro, se la iba a dar a ella también. Y le dice, yo haré que mi palabra sea manifiesta en tu vida. En otras palabras, no será como un idioma extraño. En la verdadera elocuencia de la sencillez, con la voz y por la pluma, los mensajes que te doy se oirán de parte de alguien que nunca ha aprendido en las escuelas. Mi espíritu, ¿qué cosa, hermanos? Mi espíritu, el mismo espíritu que inspiró a los profetas y a los apóstoles, y mi poder estarán contigo.
No temas a los hombres porque mi escudo te protegerá. No eres tú la que hablas. Es el Señor quien te da los mensajes de admonición y reprensión. Hermanos, estos mensajes no son de la sierva del Señor, son de parte de Jehová. Nunca te desvíes de la verdad bajo ninguna circunstancia. Da la luz que te daré. Los mensajes para estos últimos días serán escritos en libros y permanecerán inmortalizados para testificar contra los que una vez se regocijaron en la luz, pero que han sido inducidos ¿a qué? A renunciar a ella debido a las seductoras influencias del mal. Muchos del pueblo de Dios están renunciando a esta luz y ya el Señor se lo había dicho a ella. Resoluciones en conferencias generales. Esta es la única regla de fe para el pueblo adventista. Solo la Biblia. Las mismas palabras de Francisco. Las mismas palabras del mundo evangélico. Solo la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué vas a hacer tú hoy? Quiero terminar citando uno o dos textos bíblicos. Les hago una pregunta. ¿Seremos juzgados por rechazar la luz recibida? ¿Qué ustedes creen? Vayamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19. Juan 3:19. ¿Qué habíamos acabado de leer en esta última cita que leímos? Que el espíritu de profecía era ¿qué cosa? La luz para estos días finales, ¿sí o no? Pero mire lo que dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo rechazó la luz, que era Cristo Jesús. Dios ha dado una luz para nosotros en estos tiempos finales. La Biblia y los testimonios del Espíritu de profecía. La luz menor. El pueblo remanente hoy, muchos del pueblo remanente hoy están rechazando esta luz. Y en el tiempo del fin, esa luz los va a condenar. Y cuando yo digo están rechazando, no quiero decir que están tirando estos libros al zafacón de la basura o los están quemando. Simplemente que muchos del pueblo de Dios hoy están rechazando muchos consejos del espíritu de profecía y no los quieren obedecer. De esa manera están rechazando la luz. El apóstol Pablo dice lo siguiente, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Cuando Dios llamó a su iglesia remanente, originalmente la llamó ¿de dónde? De las tinieblas de Babilonia. O sea que Dios levantó a la mensajera, su mensajera, y a través de los testimonios para que fuesen una luz para esa iglesia remanente que había sido llamada de la oscuridad y del pecado de Babilonia. Poco a poco le fue dando más y más luz a esta gran mujer, y entre esa luz que le dio se encontraba el mensaje de la reforma pro salud. Les voy a leer esta declaración que se encuentra en Joya de los Testimonios. ¿Es la reforma pro salud una luz para ti y para mí hoy? No se sorprenda, hay muchos adventistas, inclusive adventistas de verdad presente, que rechazan esta luz. O que dicen ser verdad presente. Escuchen esta declaración, leo, Joya de los Testimonios, tomo 1,
página 319. Los hombres y mujeres no pueden violar la ley natural, complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes, sin violar la ley de Dios. O sea, cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestras bajas pasiones y a nuestros apetitos depravados, estamos violando la ley moral de Dios. Por lo tanto, oigan bien, el Señor ha permitido que sobre nosotros, ¿sobre quién? Sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud. ¿No decimos amén? O sea, Jesús había dicho, la condenación viene por consecuencia de que la luz vino a su pueblo, pero la luz ¿qué? La rechazaron. O sea, ella está diciendo aquí que la reforma pro salud fue una luz para su pueblo remanente. Dice, vuelvo y retomo, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz, subraye eso, la luz de la reforma pro salud, para que veamos el pecado, oigan bien, para que el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o transgresión de la ley natural. ¿Usted quiere vivir sano? ¿Quiere vivir feliz? Obedezca esta luz que se llama reforma pro salud. ¿Cuántos hermanos adventistas yo he visitado en hospitales muriendo de cáncer, con diabetes, con alta presión, con operaciones de corazón abierto? ¿Por qué? Porque muchas veces no han seguido fielmente esta luz o no han obedecido fielmente esta luz que se llama reforma pro salud. Termino con dos declaraciones. Evento de los últimos días, todos tenemos ese librito. Página 220. Dice, muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido, irán al cielo, oigan bien. Escuchen bien este lenguaje, hermano, porque esto es bien serio. Muchos, ¿cuántos? Muchos que no han tenido los privilegios que ustedes y este servidor quien les habla hemos tenido, irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ella. Ya vimos que la reforma pro salud es parte de esa luz. Y si nosotros no hemos caminado en ella, otros que nunca han conocido esa luz van a tener privilegios antes que nosotros. Muchos han vivido de acuerdo con la mejor luz que han tenido y serán juzgados consecuentemente. El mismo libro, pero la página 221. Algunos tendrán menos luz que otros, pero cada uno será juzgado de acuerdo con la luz recibida. ¿Escucharon esas palabras? Hay muchos allá afuera que no tienen la luz que tú y yo tenemos. Dios nos las ha dado, la luz menor, aquí está. Tú y yo vamos a ser juzgados por esta luz en el día del juicio. Es por eso que nosotros no debemos rechazar los mensajes que Dios a través de sus instrumentos, los mensajeros, los pastores, los ministros, en fin, cualquier persona que nos amoneste o nos exhorte a obedecer, bien sea la Biblia o los testimonios del Espíritu de Dios, no seamos rebeldes, mis hermanos. Ya no seamos rebeldes. ¿Por qué? Porque si seguimos oponiéndonos o rechazando esa luz nos va a juzgar en el día del juicio. Que Dios nos ayude a nosotros a meditar en este estudio. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros como pueblo remanente volvamos a escudriñar este tesoro que Dios le ha dado a esta iglesia. Los escritos inspirados del Espíritu de Dios,
el espíritu de profecía. Necesitamos estudiar estos escritos, porque estos escritos nos van a ayudar a vivir, por supuesto, con la palabra del Señor. Nos van a ayudar, esta luz menor nos va a ayudar a vivir la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos como pueblo remanente, para estar preparados para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Si tú careces de ellos, consíguelos antes de que los desaparezcan completamente. No te sorprendas. Como decía el hermano Rodi, tuve la oportunidad de visitar una librería adventista, Apia, que es la casa publicadora ahora en Latinoamérica, que está publicando prácticamente ya la mayoría de las lecciones de escuela sabática, matutinas y libros adventistas, allá en Alajuela, Costa Rica. ¿Hay algún tico aquí en esta mañana? ¿Algún costarricense? Ninguno, ¿no? Pues visité esta librería. Cuando yo entré, había un inmenso estante al frente de la puerta. Y yo, bueno, lo primero que yo estaba buscando era ver si había algún libro del espíritu de profecía. Al no verlos allí, le pregunté al muchacho que estaba allí atendiendo en la librería, ando buscando un libro del espíritu de profecía. Y dice, oh sí, mira allá, vaya allá atrás, allá están. En todo el rincón del local había un pequeño estante, y no le estoy mintiendo, hermanos. Yo hice así una mirada rápida y yo calculo que no había más de 50 libros allí en ese estante. Hermanos, Satanás poco a poco le está quitando de la mente del pueblo de Dios este don inspirado por el Espíritu Santo. Recuerden que ella lo dijo, lo leímos, que si nosotros seguimos fielmente estos escritos, no seremos engañados por los engaños de Satanás del tiempo del fin. Muchos del pueblo profeso de Dios van a ser engañados. ¿Por qué? Porque han rechazado estos escritos. Ojalá que ese no sea el caso suyo y no sea el caso mío. Que Dios nos ayude, hermanos. Todos los pioneros adventistas, todos estos grandes líderes de la iglesia adventista, consultaban el espíritu de profecía antes de tomar decisiones. El pastor Daniels, en una reunión administrativa, él se encontraba en Battle Creek, en Michigan. Él tiene un libro, yo no sé si el pastor Pérez lo tiene en su casa, él escribió un libro basado en el espíritu de profecía, el don profético. Arturo Daniels, que fue uno de los presidentes de la Asociación General en los tiempos de la hermana White. Ellos estaban reunidos en una junta administrativa y no podían tomar una decisión. El pastor Daniel se levantó y dijo, no, tenemos que consultar a la mensajera del Señor. Oiga eso, hermanos. Ella se encontraba en California, en Halmstead, allá donde ella falleció. Y en ese tiempo no existía el teléfono, no existía el mensaje de texto, no existía el internet. ¿Existía qué cosa? El telégrafo. Un telegrama. La sierva del Señor le contestó a Arturo Daniel y le dijo, el Señor me ha revelado que esa decisión es sabia. Hermano, todos esos pioneros, cuando la sierva del Señor estaba viva y tenían que tomar una decisión, consultaban a la mensajera del Señor. Porque esa era la profeta que Dios había dado para el pueblo remanente. Quiera el Señor que tú y yo podamos confiar en esta luz menor junto con la palabra de Dios. Esta es la luz menor, aquí está, hermanos, la escritura y el espíritu de profecía. Quiera el Señor que nosotros podamos estudiar estos libros, los podamos atesorar en nuestros corazones y que el Señor nos ayude a vivir esa vida que Cristo quiere que tú y yo vivamos para la gloria y la honra de su santo nombre. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? Vamos de rodillas, aquellos que puedan, por favor. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por su palabra, porque como dice el apóstol Pablo a través de Timoteo, esa palabra bendita fue inspirada por Dios
para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para mostrarnos el camino de la justicia, de cómo vivir una vida santa y recta delante de sus ojos. Padre, pero también queremos darle gracias por el espíritu de profecía. Esa luz maravillosa, inspirada por el mismo Espíritu, que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, y inspiró a los apóstoles en el Nuevo Testamento, e inspiró a la sierva del Señor, a Elena G. de White, para darnos este precioso regalo, esta maravilla de escritos que han sido una bendición para el pueblo remanente en el tiempo del fin. Gracias, Padre Celestial, por este don profético que usted le dio a esta iglesia. Ayúdanos a atesorarlo en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos a valorarlo, Padre Celestial, a estudiarlo y a vivirlo en nuestras vidas. Si hemos rechazado algunas porciones de estos testimonios que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, le pedimos perdón en esta hora, Señor. Si hemos sido desobedientes tal vez en la reforma por salud, le suplicamos que usted nos ayude a hacer cambios, Señor. Porque esa es la dieta para el pueblo remanente. La dieta que Dios le dio al pueblo remanente para el tiempo del fin es la misma dieta que le dio Jehová a nuestros primeros padres en el Edén. Señor Jesús, en esta hora quiero pedir una bendición por este pueblo remanente aquí presente y por este pueblo que nos está escuchando a través de este mensaje en esta hora. Ayúdanos a vivir a la altura de esta inspiración, de estas dos luces que usted le dio a esta iglesia para este tiempo del fin. Ayúdanos a no rechazar ni una ni la otra, a atesorar ambas y que sean siempre una bendición para nuestros pies y nuestra senda en esta tierra. Queremos pedir una bendición por los hermanos que ya están viajando en estos momentos. Oramos por ellos para que sus santos ángeles poderosos los lleven con bien de regreso a su hogar. Y concluimos este campamento, Señor, pero no queremos levantarnos de esta oración sin pedir su bendición final. Padre Celestial, permita que lo que hemos escuchado en este campamento lo podamos guardar en lo más profundo de nuestros corazones. Lo podamos atesorar y que sea de gran bendición para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Lo rogamos y lo pedimos y le damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bendiciones para todos.